¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es sobre los KZ-DFI, DeFi, pero en este caso son los que traen los Switch. Después de mucho tiempo al fin me ha llegado lo que serían estos audífonos. Y ahora los voy a probar como tal, para ver qué tal suenan, si se parecen a los estándar, compararlos con los KZ Casto, que se han vuelto un estándar para mí. Y como pueden ver, por fuera estos DFI son exactamente igual al estándar. Aquí tenemos lo que sería el cable como tal. En este caso el cable trae un micrófono, el cual voy a hacer una prueba y les voy a subir un video de qué tal suena el micrófono. Aquí tenemos las gomas, que son tres tamaños distintos, o sea, dos aparte de la que viene incorporada en el audífono. Y aquí estarían los DFI, como pueden ver, bastante bonitos y con sus respectivos switch. Aquí estaría la aguja para mover los switch. Y aquí está las instrucciones para cambiar la ecualización. Y de distintos parámetros para jugar y mejorar el sonido, si es que lo requiere. Son bastante bonitos, elegantes, siguen siendo iguales. Son bien pesados, son de metal también. Muy elegante y refinado. Bueno, aquí estamos en la parte de la opinión personal que tengo con respecto a estos casetas DFI o DeFi. Y la verdad es que suenan muy bien, suenan prácticamente igual a lo que sería el estándar en sí, o sea, al que no trae Switch, porque estos son los con Switch. Y la verdad es que suenan genial, no hay que decir, suenan súper detallados, suenan, los agudos son precisos, no suenan estruendosos como tal, a menos que estén acostumbrados a algo más grave. Y en sí, lamentablemente tengo que compararlos con lo que serían los KZ Casto, porque como dije en el anterior video, que pueden haber visto, que los KZ Casto para mí ya se volvieron como el estándar. Tienen los graves fenomenales, tienen los graves espectaculares y tienen un sonido cálido que realmente ya me encantó, no tengo nada que decir, porque los KZ Casto tienen esa como característica como que suenan como un audífono grande tipo headphone, así que dan esa impresión, por así decirlo, o esa sensación de los graves. Entonces este audífono prácticamente los tengo compitiendo con los KZ Casto, o sea, sí o sí voy a tener que hacer la comparación. Y lo primero que les puedo decir es que estos audífonos suenan genial, nada que decir en esa pregunta, como los KZ en general. Pero puedo decirles que al que le gusta escuchar la música no tan fuerte, no quiere pasar del 80%, realmente estos audífonos son brutales. Creo que en sí, en cuanto como al detalle del sonido, creo que son mejores, son más equilibrados que los KZ Castor en cuanto a lo que sería tenerlos funcionando a menos del 80% del volumen del dispositivo. Va a depender bastante del tipo de dispositivo que tengamos. Por ejemplo, yo hablo como dispositivo con buen audio, así, un celular con un buen audio, con un buen DAC, por así decirlo. Y como en el 70-80% estos audífonos, debo decir que suenan más detallados que los KZ Casto. Suenan más detallados, esa es la verdad. Ahora, al subir el volumen, van a encontrar que suenan un poco más estruendosos los agudos en comparación a lo que sería los KZ Casto. Entonces, aquí voy. Que si ustedes están acostumbrados a sonidos más graves, les gusta el sonido, por ejemplo, de headphone grande y que suenen bien, los sonidos bajos así, bien fuerte y que tengan presencia y bien, no mal, porque los KZ Casto suenan súper bien en lo que es grave. Tienen que irse por los KZ Casto. Pero si quieren tener algo más preciso, un sonido como más detallado, más equilibrado, por así decirlo, sobre todo a volúmenes bajos, más o menos de 70 u 80%, yo les recomiendo los DFI, la verdad, debo admitirlo. No obstante, yo escucho la música fuerte y yo me voy por los Casto, por los KZ Casto. Pero esto suena genial, o sea, nada que decir. Además, como son tipo Switch, le pueden aumentar lo que serían los graves y en ese aspecto tienen mayor nivelación en sí, si que les gusta más los graves. Pero ni con todos los Switch activados de este audífono, del KZ DFI, llegan a lo que es los bajos en el estándar de un KZ Casto. Así que para que tengan eso en consideración.
Y yo los recomiendo, o sea, suenan súper bien. De hecho, si quieren partir con estos audífonos, van a encontrar que suenan geniales. A 70% de volumen, a 80%. Suenan brutal. Y de hecho, más fuerte realmente terminan como dañándose el oído. Pero a mí me gusta la música fuerte también, así que me gustan los Castor. Y como los Castor no suenan tan estruendosos los agudos, o sea, no tan enteros, sino que son un sonido agudo mucho más caído en comparación a esto, me gustan los Castor, así que nada, son audífonos que los recomiendo bastante y totalmente aprobados. Así que nos vemos en un próximo video y espero que les sea de utilidad. Y pronto haré un video comparándolo así directamente, porque prácticamente este fue un video de caseta de DFI con Switch. Así que nos vemos.